Bueno, la conferencia que hoy nos va a compartir el maestro Carlos Gonzalo se titula El poder indígena, rastros y rostros Hiwi, siervos de la tierra llana. El maestro Carlos Gonzalo Guzmán, ya todos lo conocemos, pero recordamos de todas maneras que es maestro en artes musicales de la ASAP, magíster en composición académica de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, realizó una especialización en orquestación para jazz en el Taller Musics en España, línea de investigación que trabaja la música de los llanos, es miembro de la Sociedad General de Autores y Editores de España y se encuentra vinculado a varios programas de formación musical en educación superior, en Bogotá en la Universidad El Bosque y en la Universidad Distrital, y es profesor de la especialización en educación musical del Conservatorio del Tolima en Ibagué. Entonces, dejamos al profesor Carlos Gonzalo para que nos comparta su experiencia. Muchas gracias. Gracias, María José. Buenos días, gracias por estar acá. Me siento pues en casa. Me parece muy importante pues que estemos como ya a partir del día de ayer y hoy ya sintonizados en los procesos académicos que vamos a estar estos días. Pues nada, voy a empezar entonces con la propuesta, con la ponencia. Inicio. Ahora, ¿qué pasó? La música ha sido una necesidad vital, un sendero extenso de caminos y caminatas rurales que desde la niñez me concedieron su libertad de aire y paisaje llano. Durante el trayecto he recorrido en solitario y acompañado la ruta con otros caminantes y siempre he tenido a mi lado y en mi tránsito por estos senderos un peón caminero. Y en los senderos divisamos este país, culturas, costumbres, bailes, cuentos, mitos, leyendas, proverbios y supersticiones, dicharachería, toda una travesía de historias que constituyen la existencia, un reencuentro de lo que he ido buscando por el camino recorrido. La narrativa de mi voz debió cambiar durante nuestros viajes y sus historias, y sus viandas, y sus vidas, porque debí tomar de cada uno lo que había. Entonces necesité mi menjurje, ese que también se iba cociendo a lo criollo, y que me alimentó desde niño. Este saber construido durante el largo camino me ha enseñado el rastro de mis huellas, y a mis maestros dando pasos hacia mí, juntando nuestros rastros. Esta obra ha sido concebida gracias a todos los caminantes y caminos que dejaron testimonio de nuestro viaje, y con ello aprendí a llenar y vaciar mi alforja. Ya no solo era el terreno conocido, era la inmensidad del mundo la que se abría ante mis ojos. Otras lenguas, otros mundos, otros materiales. A tal punto que pregunté quién era yo, qué había sido del camino y del equipaje. Descubrí lejos de mi tierra el recuerdo de mi vida. Con otros caminantes como yo, nos topamos por el camino y nos juntó la magia, el lenguaje y el pensamiento mítico que traíamos de nuestras tierras. Ahí entendí quién era yo. Una parte del rostro indio que se hizo durante el itinerario de viaje, que según Kieran, es un animal musical capaz de comunicarse con ritmo. Ahí comprendí por qué me gustaba comer crudo y combinar los sabores. Cualquiera sea la definición o el propósito de mi viaje, he de salir del sendero y tomar lo encontrado. Bueno, esta reflexión que acabamos de escuchar es de un escrito que hice sobre
precisamente un acercamiento al texto de Lo crudo y lo cocido de Levi-Strauss con relación a las músicas tradicionales, cuando empiezo como a hacer una descomposición de cómo he aprendido el proceso de la música desde la niñez y también cómo empiezan a reconstruir y a darse cuenta de otras posibilidades de comer crudo. Entonces, nada, empezamos. En esta ponencia, el poder indígena, rostros y rastros iwi corresponde a una serie de obras guardadas, escritas, donde básicamente vinculo mi proceso compositivo y las integro en esa categoría. Bueno, agradezco pues, a todas las personas que han estado organizando el tercer congreso, al Banco de la República, a la doctora Olga, el Instituto Departamental de Bellas Artes, al maestro Javier, Universidad del Valle, Banda Sinfónica Departamental del Valle, Instituto Popular de Cultura, Universidad Autónoma de Occidente, Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Universidad ICESI, Centro Cultural Colombo-Americano y Confandi. Gracias por la invitación, muy motivado. Básicamente a la pregunta que plantea el Congreso, me atrevo a dar una de las múltiples respuestas que saldrán durante estos días. ¿Qué hacemos, con qué hacemos músicas? Entonces yo escribo básicamente desde la descolonización del pensamiento latinoamericano, el arte y la educación transformadora. Una posibilidad que se va a empezar a mirar desde esta reseña. Básicamente entonces los referentes conceptuales de la ponencia son 5 ítems. Primero, desde las ciencias sociales, Immanuel Bernstein, que murió este año, antropólogo. La imagen, más que el estructuralismo, es la imagen, la idea del pensamiento de Levi-Strauss. El orden de discurso de Michel Foucault, desde la música, desde la entrada de lo contemporáneo. El material sonoro, que es la música de los llanos orientales de Colombia, pero básicamente una cosa que no se ha trabajado mucho en la música de los llanos es la vertiente indígena que existe en esta música, más que el problema de lo armónico que a veces nos ha competido más en el problema de la música de los llanos. Y finalmente la escuela compositiva de Arnold Schoenberg, que es en la cual yo estructuro las fórmulas musicales de trabajo estético que compongo. Palabras claves: el eurocentrismo, mito, orden del discurso, retórica, joropo, composición musical, creación, música tradicional, popular, étnica. Entonces, empiezo con los referentes y luego hacemos ya como después de presentar los referentes, integro la ponencia para conectarnos. Básicamente, el texto de Immanuel Bernstein trabaja 5 conceptos importantes de visiones y desfases que ha tenido la investigación en los procesos de la cultura, y sobre todo más de la investigación es cómo nos hemos acercado a leer las culturas. Entonces él hace una crítica muy fuerte de las ciencias sociales, en el sentido de cómo esas ciencias sociales han formado y deformado ciertas maneras de entender las culturas y entender el otro como un exótico o como una persona que es incomprendida dentro de mi discurso. Y eso se debe a estos 5 ítems. Entonces él empieza a hablar sobre la historiografía, me va a permitir estar leyendo para no cometer como errores. El universalismo es el punto de vista que sostiene que existen verdades científicas válidas en todo tiempo y lugar. Corresponde a la era del triunfo cultural de la ciencia como actividad cognitiva. La ciencia desplazó la filosofía como forma más prestigiosa del conocimiento y el árbitro del discurso social. La ciencia, la que se refiere a Bernstein, es la ciencia de Newton y Descartes. Sus premisas eran que el mundo estaba gobernado por las leyes deterministas que adoptaban la forma de procesos de equilibrio lineal y que, postulando estas leyes como ecuaciones irreversibles universales, tan solo necesitábamos conocer además un conjunto dado de condiciones iniciales para que nos fuera posible predecir el estado del sistema en cualquier momento futuro o pasado. Un ejemplo de eso, de la historiografía, serían los programas, en el caso de nosotros de los músicos, pues la música como lenguaje universal, el solfeo, la grafía musical clásica, la música, la historia clásica, cómo nos llega en el proceso de formación.
El concepto es de civilización, voy a integrarlo diferente. El término de civilización se refiere al grupo de características sociales que contrastan el primitivo, lo primitivo y la barbarie a lo contrapuesto. Entonces está básicamente a las culturas que escriben y que son reconocidas como escrituras fuertes. La Europa moderna se consideraba a sí misma algo más que una civilización, entre varias se consideraba la única civilizada o aquella especialmente civilizada. Entonces vamos a revisar todos esos trabajos históricos, cómo nos llega la cultura de la civilización básicamente desde Centro Europa. Ejemplo de eso, de lo moderno, es igual a lo civilizado, conceptos de cultura alta, de cultura baja, conceptos de músicas que se escriben y las otras que no se escriben, entonces las que se escriben son verdaderamente civilizadas, las que no, pues no son civilizadas, esos tipos de avatares. La historiografía, que básicamente consiste en la explicación del dominio europeo del mundo moderno mediante los logros específicos de la historia europea. Todo referente de nuestra historia se basa en elementos de desarrollo de la historia centroeuropea. Entonces, básicamente, si no hubiese la declaración de los derechos humanos en Francia, entonces no tendríamos derechos, más o menos algo así. Todo el referente desde los puntos históricos son la partida de nuestro conocimiento. Finalmente, el orientalismo, que de pronto a nosotros no nos toca mucho, quizás, pero sí está metido dentro del pensamiento de la formación del conocimiento en la Edad Media, es el anverso al concepto de civilización. Eso se ve cuando algunos monjes intelectuales cristianos se asignaron a sí mismos la tarea de comprender mejor las religiones no cristianas, aprendiendo sus lenguas y leyendo cuidadosamente sus textos religiosos. Un ejemplo de eso, digamos, es de orientalismo metido en los conceptos de religión, fácilmente detectable, es cuando la gente hace oración con el rosario. En el fondo el rosario es un mantra, es oriental, es una cosa que se repite, se repite y se repite y corresponde a otro tipo de religión que la adopta el cristianismo. Pero ¿qué tiene que ver con esto del orientalismo? Un poco cuando empezamos a hacer los estudios de pronto de músicas, cuando empezamos a buscar condiciones de circularidad como que fueran de otra cultura, no necesariamente las culturas indígenas, en el caso de lo que vamos a estar trabajando. El concepto de progreso, obviamente definido que cualquier cultura que progrese sí es una cultura, las otras no. Ejemplo de progreso, pues lo tenemos en nuestras alcaldías, a veces pues en el caso de Bogotá, el progreso es pase por encima, llene todo de cemento y eso hace mejor que su desarrollo cultural sea mucho más loable que cualquier otra cosa. El proceso del progreso generalmente está ligado a los desarrollos de la ciencia y a los desarrollos de las comillas, de las mejoras de la vida. Entonces, básicamente ese eurocentrismo empieza a determinar la idea del desarrollo de las obras. Entonces, al buscar el rastro del concepto de cultura, el discurso antropológico contemporáneo trata de conceptualizarlo a partir de un sistema de símbolos que incluye lenguaje, arte, religión, moral y, en principio, cualquier otra cosa que parezca organizada la vida humana. Esto es de Barfield. Esto de alguna manera explica que estas representaciones sociales corresponden a formas, patrones complejos de la vida humana que son tan solo diversos y que no pueden surgir de un proceso uniforme, sino que parten de una constante del desarrollo histórico y social. Por su parte, el proceso cultural que plantea Wallerstein explica la historiografía como el dominio europeo del mundo moderno mediante los logros específicos de la historia europea. Con eso se configura un lugar, siendo esta la que subyace en el desarrollo del complejo de nuestra cultura. Es por eso que la historiografía marca largos procesos que han determinado formas de configurar ciertas representaciones, imaginarios o creencias sobre la realidad y que se vuelven dominantes y dan formas a los modos como las personas imaginan la realidad, e interactúan con ella.
Más adelante, Wettstein afirma que la civilización se halla englobada en la modernidad, es decir, el incremento de la productividad, así como la creencia cultural en la existencia del desarrollo histórico y el progreso. Esto parece confirmar que el conjunto de las ideas relacionadas entre sí en torno a la historiografía establecen ideologías como sistemas coexistentes en la práctica social. En ese sentido, el desarrollo cultural entonces podría considerarse como una forma de conocimiento que declara objetos y teorías, como un sistema de poder que regula prácticas y como una producción de subjetividades, entendiendo esto como una autocomprensión de sí mismos. Particularmente desde los grupos misioneros y en las haciendas jesuitas que se asumen en dos siglos, básicamente en el siglo XVII y en el siglo XVIII, de auge colonizador en la ganadería, la agricultura y el proceso de evangelización religiosa, la población indígena disminuyó seriamente, lo que determinó la tenencia de tierras por parte de grupos clericales y otros colonos. Posteriormente, durante la lucha bipartidista del siglo XIX, persistiría la práctica del exterminio en las guajibadas, o matanzas de indígenas nómadas, los cuales marcaron una historia desde 1967 aproximadamente, con la masacre de la Rubiera en los Llanos Orientales, ocurría en Colombia y Venezuela, y debido a esto, en los años 70 se redujo un grupo de guajivos a permanecer en grupos de 100 a 200 individuos nómadas que intercambian mercancías por todo el territorio cercano a los ríos del Casanare, Ariporo, Agua Clara, para lograr sobrevivir, y de alguna manera resultó una forma de autoesclavización, para enfrentar las condiciones de desplazamiento, hambre y miseria en las que se vieron enfrentados. Integro como este problema de lo cultural en los llanos colombianos, porque definitivamente el joropo colombiano es muy diferente al joropo venezolano, en la percepción de la música, o sea, tanto como se hace la música, o sea, nuestro joropo quizás ahora, porque además la música del joropo es muy nueva, o sea, llega a grabarse sobre los años 50, entonces no tenemos un proceso de decir cómo es que sonaba verdaderamente el llano adentro. Eso llano adentro lo ha tomado básicamente en su poder pues Venezuela, porque es en el fondo la música venezolana, o sea, el joropo es venezolano, lo compartimos, es diferente, pero considero que es venezolano. Además, recuerden que 1819, precisamente la obra que se estrena esta noche, es la primera vez que los llanos orientales cruzan las tres cordilleras para juntarse, a quedarse, a trabajar en las campañas libertadoras, y precisamente se establecen en el valle, digamos, de Boyacá, en las partes de Boyacá, y de ahí van a pasar también, entran hacia el Tolima. Por eso nosotros tenemos otro tipo de joropo que también es el joropo sanjuanero. O sea, nosotros no podemos decir que el joropo de Colombia es solamente el que está con arpa, bandola y cuatro. Establece más unas nuevas órdenes de lineamientos desde la misma cartografía. Y básicamente la entrada es 1819. ¿Por qué razón? Porque la única vía antes de 1819 donde entraban las músicas y los instrumentos de guitarras y mejoranas y todo ese tipo de cosas, entran por el río Orinoco. Y recuerden que ahí tenemos el Correo del Orinoco, que es donde precisamente Simón Bolívar empieza a escribir todas sus cartas y decir, bueno, ¿cómo vamos a empezar a reorganizar la Gran Colombia? Entonces, esta entrada es bien interesante porque viendo cartografía, uno ve en los mapas del Agustín Codazzi, hay un mapa que dice, cruza el río Meta y dice Tierra de Salvajes, 1940. Cuando empieza a aparecer ese problema aquí tan complejo, en los años 60, 50, habían cosas que no se sabían mucho hasta que empieza a aparecer la hora de la vorágine, como para entender cómo que era lo que pasaba en las selvas, tanto del Amazonas como en la parte de los llanos orientales. Aparece lo que se llama las guajibadas, que era un deporte, era el deporte del colono que salía su fin de semana, vamos a cazar indígenas, y era literal, cazar indígenas. Salían, si un indígena entraba a un predio, a un hato, a comer algo, a quitar un marrano, alguna cosa, el capataz tenía la orden de ir a recuperar el capataz con 3 cabezas o 4 cabezas indígenas, era así, eso se llamaban guajibadas. Esas guajibadas se reconocieron hasta 1974, donde todavía eso estaba en la fiscalía y hay unos procesos
porque sale ahí una masacre muy fuerte que se llama la masacre de Planas. Masacre de Planas es de los capítulos más, pues yo creo que los muchos capítulos horrendos que ha pasado en nuestra historia, pero ese es un capítulo complicado donde asesinan completamente, masacran niños, abuelos, toda la comunidad que existe en ese momento en Planas, los acribillan, los queman, y al final el ejército entra a revisar qué fue lo que pasó, y cuando uno empieza a leer los comentarios de descargos, hay un descargo que no lo tengo acá, pero básicamente la señora, la dueña del hato, dice: es que la verdad es que siempre, a mí me enseñaron que eran animales, yo hasta ahora sé que son personas. 1974. Entonces, este tipo de cosas marcan los conceptos sonoros de nuestras músicas. En el caso, perdón, de lo que estoy trabajando de la música de la Orinoquía. Queda claro que la región de la Orinoquía se extendía desde las cortinas de la cordillera andina hasta los estados de Apure y mucho más allá en Venezuela. Esto sugiere pensar que los límites del joropo no existen, sino que empezaron a describirse a través del imaginario de lo nacional. En ese sentido, la historia del joropo que plantea Venezuela dista de la historia que se describe en Colombia, al afirmar que la música de los llanos orientales no tiene límite geográfico y que se debe en gran medida a las cartografías de una música de frontera compartida con Venezuela. Siendo así, el joropo, como música y tradición de los llanos orientales colombo-venezolanos, ha sido escrita por criollos, terratenientes y colonos que sintetizan al hombre blanco. Conforme a lo anterior, me parece importante empezar en la topografía musical propuesta por el maestro Samuel Bedoya en el 86, pues allí la cartografía musical que propone trasciende los tipismos en la medida que son pensados a partir de la movilidad, transformabilidad y enriquecimiento en procesos seculares de intercomunicación. Es significativa la importancia que adquiere este sincretismo cultural en la medida que las circunstancias historiográficas han determinado la dinámica y la estructura social del extenso territorio de los llanos orientales. Nosotros tenemos músicas de fronteras, que no necesariamente son músicas que pasa usted el puente Rumichaca y ya está en Colombia y por eso se hace otra música. Otra música de frontera que compartimos es precisamente los albazos, con el famoso bambuco son sureño, que todavía también hay una discusión de quién es quién, pero es una música también que compartimos con Ecuador. Y otra música que compartimos también es hacia la parte de Panamá, el vallenato. Hay un vallenato panameño que es muy parecido al de nosotros, o no sabemos si es el de allá para acá o el de acá para allá, pero es casi igual. O sea, definitivamente el recurso, digamos, de las fronteras y eso, el papel aguanta todo, pero culturalmente nosotros tenemos unas músicas que comparten tránsitos constantes. Al buscar el rastro de la cultura, el discurso antropológico contemporáneo trata de conceptualizarlo a partir de un sistema de símbolos que incluye lenguaje, arte, religión y moral, como había dicho anteriormente. Bien. El pensamiento mítico como proceso de creación, recreación, perdurabilidad y transformación de música tradicional de Colombia. Ese es un escrito que lo hice para la maestría. Y básicamente el pensamiento mítico, pensamientos colectivos que expresan arbitrariedad y están en contravía con el pensamiento filosófico. Es la forma como sus seguidores tratan de explicar por qué el mundo existe, el por qué actuamos de determinada manera y las imágenes de naturaleza y del destino del hombre. Se centra en la imaginación y la apariencia. Por lo general es incierto, puede que sea verdad. Es el reflejo de las creencias populares que son incomprobables y al igual que la religión son actos de fe. Algunas veces no tienen coherencia, es un rumor. El pensamiento mítico tiene otro tipo de racionalidad, es una lógica mágico-simbólica. Sus principios son básicamente la oralidad, se caracteriza el mito como la palabra o el relato significativo hablado, su formulación es audible, por tanto privada. Ahí es interesante una comparación que hago con cómo se hacen las músicas tradicionales, no solamente las músicas indígenas. Digamos, los procesos de músicas tradicionales siempre están ligados por la oralidad. Muy pocas músicas tradicionales se escriben, se aprenden es con el famoso palabra de los llanos pele el ojo, o sea, mire qué es lo que pasa y con eso aprende. Es otro tipo de oralidad visual, pero al final es oralidad. En el caso de la costa atlántica, la mayoría de tambores por oralidad.
onomatopeyas, pacutucu, pac, 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 van enseñando cómo se maneja el instrumento y el timbre. La narratividad. El mito es notablemente una narración, es decir, un relato que habla del origen y el suceso ocurrido. Las músicas tradicionales en su gran mayoría comentan eso. Así sea una canción de amor bambuquera, estoy hablando de lo más tradicional, no estoy hablando ya de lo que va a pasar luego en las urbes, estoy hablando de la tradición como tal, digamos, de lo campesino, ¿no? Porque recuerden que la palabra tradicional ya está también súper requete revaluada, y entonces llega un momento en que uno no sabe cómo decir si tradicional, no tradicional, tradicional activo, bueno, hay una cantidad de cosas. Revelación. En este caso el mito es autojustificativo, es decir, él mismo construye su demostración, lo que no significa que apruebe algo, más bien consiste en revelar. Lo que busca es la apropiación plena del oyente. Y eso es muy interesante, las músicas tradicionales son reveladoras. Cuando usted hace, en el caso de la música de los llanos orientales, dice voy a hacer un gabán y resulta siendo otra armonía que no es la de gabán, pues está revelando una realidad que no es. Entonces el mito básicamente se autorrevela de otra manera. Las culturas tienden a ser autorreveladoras de sus músicas, en pocas palabras son las que deciden si el bambuco está bien hecho o si se hace de esa manera o si el pasillo se hace de esa manera o si el joropo se hace de tal o de otra manera. O sea, ya hay un concepto que nosotros musicalmente lo llamamos la forma, pero en el fondo sería esa manera de revelación del mito como tal. La reiteración está dentro del pensamiento mítico, es primordial ya que la realidad se construye o se rehace en cada momento, es decir, con cada nueva actualización mítica. Para este caso, la actualización mítica sería, digamos, tocar una música tradicional en una cultura cualquiera, tener la grabación o tener los antiguos, como se llaman en el caso de las flautas, los que tocan a flautas, en el caso del Key del Cauca, digamos los antiguos son los que saben cómo se debe tocar esa música. Cuando usted lo toca, está haciendo ya en otra época, anacrónico de la época, usted es una reiteración de esa idea, no significa que está haciendo el mismo mito, o sea, está releyendo, está reiterando la idea. ¿Y cómo se actualiza eso? Mediante el mito, que el mito sería, para lo que voy a hacer ahora, pues el concierto, o sea, la manera de hacer la música. La recreación. Este carácter del mito hace que el conocimiento no se pierda ni que se altere. Es interesante, entonces por eso tenemos miles de joropos que son zumba-que-zumbas, pero hay muchos zumba-que-zumbas. Todos tienen la misma base, pero todos son recreados, reinstalados, reiterativos. La afectividad. Se habla de una comunión afectiva y personal con la esfera natural dentro del pensamiento mítico, ya que en el retrato verdadero no se distinguen elementos animados e inanimados, todo está vivo. La afectividad es básicamente cuando uno toca, cómo se siente uno cuando está tocando frente de alguien que es tradicional y el tipo lo mira con cara rara y le dice, es que eso está como raro, eso nunca me sonó así, y como que hay ciertas autojustificaciones de lo sonoro. Es importante, yo pienso que las músicas tradicionales tienen una gran carga afectiva, pues precisamente por eso se bailan. Personificación. El pensamiento mítico se vale de arquetipos, figuras pragmáticas y tiende a la despersonalización. Eso es muy interesante porque es que ahí es una personificación. En las músicas tradicionales aparecen son los gestores culturales, digamos, como un gualajo, es él, el único que toca la marimba de esa manera, no otro. Y van a aparecer otros que van a tocar la marimba, pero va a ser la misma marimba, va a ser de pronto el mismo golpe de currulao o lo que sea, pero son ellos los personajes que se forman como escuelas, como lo llamamos nosotros. ¿Cuál es el problema de eso? Pues ahora lo voy a comentar cuando termine de presentar esto. Ausencia de individualización. La tendencia a individualizar es típica del pensar racional. El pensamiento mítico trata a los individuos como universales. Para que esto ocurra, tiene que haber una división entre las cosas. Pensar mítico se desenvuelve dentro de una ley de participación. O sea, una figura tradicional, músico tradicional, es el resultado, básicamente, de una apropiación cultural que tiene internamente
y no de la idea del imaginario de que él fue el que creó tal cosa. O sea, él recompone, recrea, reconstruye sus nuevas maneras de tocar. Emotividad, muy parecido precisamente a los procesos de afectividad. La autojustificación, que también es muy parecido básicamente al proceso de reiteración. O sea, usted en la medida que va tocando nuevamente las músicas tradicionales o acercándose a esas desde la base campesina, pues usted está haciendo una autojustificación del mismo mito. ¿Qué significaría eso entonces? Básicamente, considero que esas condiciones hacen parte de muchas de nuestras músicas tradicionales, de base, hablando de las bases, y en el caso de la música indígena, que es la vertiente indígena que estoy trabajando sobre el joropo, pues es básicamente lo que me da el soporte teórico. La idea de trabajar sobre el mito, su relación directa con las músicas de orden de tradición, surge a partir del texto de Mito y Significado de Lévi-Strauss, capítulo 5, donde comenta que algunos escritores afirman que el pensamiento mítico de los llamados pueblos primitivos es inferior al pensamiento científico. Y no debido a esto, y no debido al estilo, sino porque científicamente hablando es erróneo. ¿Cómo compararía el pensamiento primitivo con el pensamiento científico? Esa es una pregunta que me empieza a surgir sobre eso. El pensamiento primitivo y la mente civilizada. Este tema lo trabajé con el maestro Samuel Bedoya hace mucho tiempo y se lograron algunos avances. La relación existe con relación al texto de lo crudo y lo cocido. Me ha servido para hablar sobre el concepto de erudición, sea clásica o contemporánea, en la composición versus las composiciones de músicas tradicionales populares. La idea es reconocer que existen otras formas de pensar del mundo y de describirlo. Tal como sucede en una partitura musical, es imposible comprender un mito como una secuencia continua. Eso es directamente desde Lévi-Strauss. Él hace un capítulo específico desde música y mito. Y me pareció interesantísimo esto, cuando dice, tal como sucede en una partitura musical, es imposible comprender un mito como una consecuencia continua. Con esto Lévi-Strauss quiso señalar que el significado básico del mito no está ligado a la secuencia de los acontecimientos, sino más bien a grupos de acontecimientos, aunque estos sucedan en distintos momentos de la historia. Esto le confiere a los mitos y a la música como hermanas de la misma memoria, la capacidad de convertir su narrativa en un constante devenir en el tiempo. Le concede la posibilidad de manifestarse, de expresarse y trascender a cada una, a un lenguaje que está más allá de las palabras. Eso es muy interesante, porque hay otro texto, no sé si conocen, que habla de música en acto y música en potencia, como que habla de la partitura como música en potencia y acto como tal, como el desarrollo de la misma partitura. Y hay otra tendencia en la música que habla que la partitura ya es música por sí misma, por per se, por tener escrituración, por la lógica del pensamiento que desarrolla. Eso es interesante porque hasta ahora yo creo que nosotros como estudiosos de la música y más en las músicas tradicionales empezamos como a tratar de comprender, a tratar de rectificar y de releer nuevamente lo que creíamos que nos lo habían enseñado de pronto, comillas, alguna vez bien, y empieza uno a darse cuenta que como que tiene otras lógicas. Y lo que me parece que es complicado de no comprender esto de las músicas, lleva a procesos de sistematización y lleva a procesos de generación de escuelas en músicas populares, cuando resulta que esas músicas populares tienen otras lógicas de pensamiento y no necesitan de un método, porque el método ya está hecho desde el mismo mito, ¿sí? O sea, su proceso de aprendizaje. Entonces sucede cosas como, voy a hablar en el caso de los tiplistas, con el permiso de los tiplistas que vemos por acá, cuando se sistematiza la manera de tocar el tiple, desaparece en el fondo la persona que toca tiple al lado del río y que toca de otra manera y va a pensar que él está tocando mal el instrumento. Entonces él ya no se va a subir a una parte, a compartir su música porque cree que está tocando mal. Y toca ir a buscarlo, ir a la casa de él, venga, toque cómo es que usted toca, y se da cuenta uno que hay múltiples maneras de tocar, claro, porque es que son músicas personificadas, no son músicas estandarizadas. Y eso es importantísimo. Yo creo que en la medida que sigamos, para mí, sistematizar es importante
pero no como verdad absoluta, sino no como el método, ¿sí? No como el patrón estadounidense, que esta es la manera de tocar la cumbia, entonces con esto toca todas las cumbias del mundo, más o menos algo así. No es eso, o sea, nos tocaría empezar a hacer unos trabajos diferentes de lectura de estas músicas, que creo que podría ser una posibilidad esta. Bien, ahora ya en cuanto al poder del discurso como proceso de la creación, recreación, perdurabilidad y transformación de la música tradicional en Colombia. En todos los principios que afectan al discurso no tienen causas en común, van desde la sociedad y la voluntad de poder, el deseo y la moral, pasando por el perjuicio y la costumbre. Pero, accesar a toda esta información y cómo se regulan, debemos ver el discurso en sí mismo, para ver cómo se regula eso. El planteamiento de Foucault para atacar, comillas, los problemas, comillas, antes mencionados, incluye 4 principios. Entonces, el principio de trastocamiento, donde se reconocía el origen del discurso, el autor, la disciplina, la voluntad, la verdad, y hay que reconocer el enrarecimiento del discurso, cuando empiezan a aparecer ese tipo de yoísmos ahí. Ellos son contraproducentes, están en contraposición. Entonces el principio de trastocamiento es el acontecimiento versus a la creación, son polos. Principio de discontinuidad, el que existía en sistemas de enrarecimiento del discurso no implica que debajo de ellos se encontrara un discurso ilimitado, continuo y silencioso. Los discursos deben ser tratados como prácticas discontinuas que se cruzan, yuxtaponen, ignoran o excluyen. Concepto de serie a la unidad. En eso hay muy buenos desarrollos de la parte rítmica, Paul Creston, Gerard Griset, que logran esos procesos de continuidad y discontinuidad, son discursos contemporáneos. Principio de la especificidad, la concepción del discurso como una violencia que hacemos a las cosas, donde los acontecimientos del discurso encuentran su regularidad. Esto debido a que las cosas no tienen regularidad per se, nosotros se las imponemos. Entonces, contraposición regularidad a la originalidad. Entonces, podría uno atreverse a decir el ejemplo que pusiste ayer, Pedro, sobre volver a tocar el cuarteto El fin de los tiempos, pero no como la regularidad de lo que ha venido, sino con un pensamiento del original. Entonces, ya empieza a ser práctica de un discurso contemporáneo. Sin ver, no me he atrevido a decir eso porque no vi cómo pero de lo que comentas, cómo se vuelve a colocar en escena de otra manera, ya es regularidad a la originalidad. Finalmente, el principio de exterioridad, a partir del discurso, ir hacia las condiciones externas de posibilidad, sus motivos y lo que fijan sus límites. Estos principios se oponen uno a otro, que era lo que estaba diciendo. La condición de posibilidad a la significación. Entonces, no buscar, el discurso contemporáneo no busca qué significa, sino qué posibilidad tiene de significación, no qué es. Esto funciona bien interesante, esta lógica, si se dan cuenta, ya es un orden del discurso, no el orden del mito. ¿Sí? Lo interesante es que es lo que yo ya empiezo a colocar, a prever, es buscar organización, una nueva, comillas, reorganización de ese mito a partir de colocar el mito como una posibilidad de orden del discurso, integrándolo al pensamiento de Foucault. Entonces, el material sonoro pues es el joropo de la vertiente indígena, sicuani, jiwe o guajibo, es la familia lingüística sicuani o jiwi o guajibo. Nosotros ya casi no tenemos indígenas guajibos, la mayoría están hacia Venezuela, están hacia el Amazonas. Tenemos unas comunidades muy pequeñitas en resguardos y todavía pues no, pues por lo menos ya paró todo ese tipo de caza y de cosas, digamos, que hacían frente al indígena. Ahora hay un proceso más peligroso y es lo contrario, vamos a enseñarle joropo a los indígenas y eso es lo que voy a mostrar ahora. O sea, procesos de aculturización.
En este momento en los llanos orientales hay un afán porque el joropo sea conocido, entonces van a las comunidades indígenas a enseñar a tocar bandola, arpa, cuatro y a cantar joropo. Y están normalmente en los festivales. Y ya nos inventamos los juegos coreográficos, la danza del pescado, la danza ritual de no sé qué, juntada con elementos indígenas que, bueno, distan mucho de la realidad. Voy a buscarlo más adelante para que me logre el tiempo. Frente a eso, entonces ahora sí hablando un poco ya la parte musical, compositiva, me parece muy importante, me parece interesante el concepto de la Grunestal y la Gedanke, básicamente que es como el estilo, la técnica que empieza a desarrollar, es que ni siquiera la desarrolla, él plantea esa posibilidad de la composición. La Grunestal básicamente es la energía propia de la composición, tiene sus potencias. Ejemplo de eso de entender es como, digamos, una idea de la composición puede ser la música tradicional, una idea, o sea, ahí está toda la potencia, o sea, toda la potencia, todo el material, la materia prima. Y él básicamente es muy interesante lo que plantea Schoenberg, porque básicamente él dice la composición debe medirse no solamente desde la potencia que tiene, sino también desde la lógica de cómo usted potencia, o sea, saca esa potencia en el acto compositivo y lo genera básicamente como la idea. Por eso para él lo importante es la idea, que traduciría aproximadamente el concepto de Gedanke, es la episteme, o sea, ya es la organización del material con el que usted va a trabajar. Entonces, la episteme tiene dos planos, un plano interno, digamos que a nivel musical podría ser el material sonoro, el sonido, la armonía, la melodía, el ritmo, el crecimiento, todas sus divisiones de eso. Pero el plano externo es lo más importante que empieza a generar básicamente la escuela de Schoenberg, y es la idea de llevar los 4 principios del análisis propuestos por Foucault, se logra a partir de la presuposición, es una cierta cualidad no problemática o relajada, un cierto descanso entre las partes constituidas de los componentes que apenas permite la continuación sin exigirla. Incluso cuando el contraste es aparentemente grande, y se logra cerrar mediante la significación. Entonces, cuando él empieza a hablar del concepto externo, la idea es básicamente una cosa que no aparecía antes en la música, es la lógica estética con la que usted hace la obra. No solamente tiene la materia prima, no solamente es un desarrollo de la forma, no solamente es un desarrollo de la mecánica técnica o de la puesta en escena, sino también es más allá de eso, es el concepto. Lo que hablaba un poco Pedro ayer de cómo usted como compositor se llena de unos elementos conceptuales para desarrollar la pieza. Ese es el concepto básicamente que empieza a establecer Schoenberg precisamente en el desarrollo de la composición del siglo XX. Es el abuelito de la composición contemporánea, entre muchos otros referentes, pero él sistematiza esto en un texto muy interesante que yo creo que lo conocemos todos, que se llama El estilo y la idea, y él habla básicamente de esa percepción de la composición. De esta manera, Lord Schoenberg amplió la idea de incluir la episteme o la parte conceptual de una obra como una manera más práctica que necesita ser contenida en la forma básica. Y en las formas contrapuntísticas, se le hace un ejemplo, dice, en las formas contrapuntísticas, ahora bien, la dificultad de comprender la diferencia entre la episteme dentro del discurso clásico y el discurso moderno se debe a que en el clásico se haya ligado una teoría de la representación que persistimos en usar al tratar de entender el discurso, una representación que persistimos en usar a tratar de entender el discurso moderno. Es por eso que Schoenberg trató de establecer una continuidad entre las teorías armónicas y las teorías de la composición melódica tradicional. Esto dio lugar a una pedagogía que enfatizó enfoques compositivos para unir el concepto del contrapunto vertical como horizontal. Debido a esta lucha constante, Schoenberg
siempre buscó encontrar formas de unificar una composición comenzando con las más pequeñas definiciones del motivo y de la Grunenstahl que cada motivo contenía. O sea, él ya no habla del motivo, sino de los múltiples motivos que pueden existir en una pieza. O sea, no tiene por qué haber una idea y desarrolle esa, sino un concepto, que es el que usted va a empezar a movilizar. La Grunenstahl de una composición contiene una energía que ocupa y representa la totalidad de la composición, y cada composición tiene su propia Grunenstahl, único, como la forma musical o la frase que es la base de una obra, y es su primer pensamiento creativo. Todo lo demás se deriva de esto, todo lo demás se deriva de la Grunenstahl. Entonces, encontraríamos ya integrado eso, un poder del discurso desde la idea, con otro tipo de ordenamiento, o sea, pues con ver si logró un poco sistematizar. Tenemos la lógica del pensamiento mítico, que ya tiene una orden del discurso específico por ser mito. Puedo tomar una de las bases de los conceptos del mito como tal, una actualización de él, y empezar a organizar desde ahí una orden del discurso diferente, integrado a una escuela compositiva sólida, comillas, pues porque todas al final son escuelas compositivas sólidas, basado desde el concepto de Gedanke. Los principios de ordenación del discurso establecida como el orden y verdad absoluta en contraposición a la posibilidad de ser expuesto como otros órdenes dentro del discurso contemporáneo. Entonces, frente a eso, vamos a encontrar que una posibilidad es el acontecimiento, digamos, el principio de trastocamiento con las posibilidades, otra posibilidad de ordenamiento del Samer, que ese Samer es una categoría de Jean Laroux, que básicamente traduce sonido, armonía, melodía, ritmo y crecimiento. La serie a la unidad, o sea, el proceso de discontinuidad visible y audible en el desarrollo rítmico de la obra, muy basado también desde todos los conceptos de Grisset, Creston, la regularidad y la originalidad, especificidad, la estética de la obra generada por el reordenamiento del discurso, o sea, es generar una nueva lógica estética, posible, o sea, hay muchas. La condición de posibilidad de la significación, o sea, la exterioridad, la forma y la macroforma de la obra. Entonces, vamos a hacer como, ahora sí ya, cómo se articula, digamos, la obra en total. Empieza básicamente el pensamiento de Lévi-Strauss, el orden del discurso, el cohesor, digamos, compositivo, que sería, en este caso, esa puede ser otra opción, uno puede buscar muchas opciones, otras teorías o su propia teoría, ¿no? La composición no necesariamente tiene que desarrollarse desde una escuela. Y el material sonoro, que es la música de los llanos orientales. Esto básicamente gira en torno a ese pensamiento mítico, y en especial lo tomo con relación a la música del Guajiba, de una recopilación de música que hice en el ICANN de algunas comunidades que ya desaparecieron. Están circulares porque el pensamiento indígena de la gran mayoría de nuestros pueblos es circular, nunca es plano, es reconstructivo a sí mismo, es un sol, básicamente que da luz, y esto lo integro a esta imagen que es el sol Hiwi. Si se dan cuenta, está al centro las cuatro entradas del pensamiento, la circularidad y la luz que produce. Ese es el pensamiento Hiwi. Entonces ya, frente a eso, vamos a escuchar muchas cosas tradicionales que como que uno dice, oiga, esa vaina suena rarísimo. Y voy a mostrar cómo eso se puede traducir, cómo esa música indígena se le pudo hacer una lectura de otra manera sin perder la lógica, pienso, del mito. Vamos a escuchar un canto de arrullo guajibo.
si se dan cuenta, que pena circular, el timbre interesante, un timbre brillante, una circularidad constante, tita, tota, totari, toti, toti, turi, tutiri, tuti, no está en un compás, o sea, no puedo decir que está en 6 octavos, ¿no? Puede estar en cualquier lado, es una cosa que camina. Es interesante ese canto de arrullo. Esta pieza sistematiza 4 momentos de la vida en particular indígena, mientras la obra, lo que planteo ya con la lectura de esta pieza, ya en el formato de cuerdas, que es lo que vamos a escuchar, es darles esa significación, actualizarlo mediante un proceso de la creación que acabo de hablar, pero actualizarlo lo coloco en un espacio de precisamente de lo que hablaba de las guajibadas, del proceso de la violencia que sucede en los llanos orientales. Vamos a escuchar la bajana para que escuchen los cantos indígenas que no se han estudiado a profundidad y cómo esto suena a lo que nosotros creemos que es. Escuchen la entrada. Ahora escuchen esto. Huy, 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 huy. Gila, 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 novillo, gila, novillo. Gila, gila, ganadito, que la noche está cerquita. Escuchemos esto. Eso no está estudiado en el joropo todavía. Todavía creemos que es criollo. En eso ya llevo mucho tiempo buscando. El problema es que ya no tenemos referentes porque los indígenas ya no están. Entonces quedaron algunas grabaciones. Toca hacer reconstrucción de campo auditivo de esas posibilidades. Zorro. Es para ahuyentar los espíritus. Entonces aparece la maraca. Eso suena a un instrumento que se toca en los llanos que se llama el cacho de tocar. Se pone en el piso o lo tocan al aire, pero suena muy parecido. Y finalmente el canto de curación que lleva el tisío o la maraca de palo cruzado, que ahora la llaman maraca moderna. Bien. Y ya finalmente se construye la pieza. Entonces voy a dejarlos que escuchemos un poquito, ojalá. Son los mismos 4 movimientos que escuchamos, o sea, arrullo, que escucharon, que el teto, tirito, titiro, toto. Luego el canto de bajana, que es básicamente, el canto de bajana es un canto de adiós, me voy a casar, no sé si regreso, y lo más seguro es que a veces no regresaban porque de pronto era casado por el otro, el blanco. El otro ya es el canto del zorro, como espantando esos espíritus malos mediante las flautas, y finalmente el canto de curación. Yo pienso que nosotros como cultura tenemos derecho a resarcirnos a sí mismos y a pedirnos perdón.
A manera de conclusión, pues que más que conclusión es como una prospectiva, yo creo. Tendríamos esas, que sería básicamente la relación del mito y la música que plantea Strauss, consiste en comprender la similitud que tiene el mito y la música en la forma de reconstruir el pensamiento mítico como condición para percibir el sentido, el significado total de una obra, en el caso de las músicas tradicionales. La comprensión de una composición actual, que no solo es un desarrollo técnico, sino una manera de pensamiento que dio paso a las nuevas perspectivas de la composición contemporánea del siglo XX y que son pie para la composición actual del siglo XXI. Hago un paréntesis ahí, o sea, básicamente ese discurso filosófico de Schoenberg ayuda a que se desarrolle lo que actualmente se hace en la música, componemos en música. La música tradicional regional de base campesina o indígena se gesta desde el pensamiento mítico, donde el orden del discurso es otro, nunca de menos valor. La naturaleza humana vive naturalmente del ritual de lo cotidiano, lo tradicional, regional, se actualiza en el rito del mito, cada vez que se pone en evidencia, es decir, suenan. El orden del discurso con el cual se ha escrito sobre la música de los llanos orientales ha desconocido tajantemente el acervo indígena, dando paso al discurso solo cómodo y básico del concepto de la trietnia y la simplista comparación entre el acervo centroeuropeo, en especial el español, el flamenco y la guitarra española. Al evaluar una composición en términos de principio de Grunewald, no se puede presuponer un conocimiento de los bosquejos preliminares ni de los procesos de pensamiento creativo del compositor, distintos de los revelados de la obra misma. En este sentido, la Grunewald contiene los potenciales de toda la composición que debe desplegarse lógicamente en los materiales iniciales. En pocas palabras, hacer una lectura, un análisis de una obra contemporánea actual no es en este momento mirar dónde está el motivo y cómo lo desarrolla, sino es cómo la obra se construye a sí misma y cómo reconstruye su pensamiento y su episteme, básicamente, que es lo que trabaja el compositor como tal. Bueno, agradezco. Faltaron 2 movimientos más, pero creo que quedó un poco más o menos lo que se percibe. Esta noche, pues en el concierto van a ver una obra que se llama Golpe de Chipola, que hace parte de esta serie de obras, donde juego básicamente con el trastocamiento, que es el ritmo, de la unidad a la simplicidad. Y el estreno de la pieza de 1819, que va a jugar básicamente sobre cada movimiento. Es un número de la obra, 1000 es el 1, el movimiento 1, movimiento 2 el 8, movimiento 3 el 1, movimiento 4 el 9. El movimiento 1 básicamente está realizado por tientos. Los tientos sí llegaron a la música de los llanos orientales, o los tonos. Ese tiento se llama tiento del adiós, entonces habla básicamente de usted se va de la casa, pero no se va a pelear y chévere, todos te apoyamos, no, o sea, también usted está dejando sus cosas atrás. O sea, lo que quise con esa pieza, básicamente como Grunewald, es demostrar que no todas las guerras, no todos ganamos en las guerras, y que no hay ganadores ni perdedores, hay muertos, y que hay muertos y hay sangre y hay miedo. Entonces lo que quiere mostrar eso es la parte psicológica digamos, de nuestro acervo que tenemos. El segundo movimiento habla sobre la muerte. El segundo habla sobre, más que la muerte, habla sobre el llanero ya cuando se enfrenta a la batalla. Entonces ya usted ve la gente ahí, bueno, y hay que o me salvo o claudico la cosa. No es que vamos todos a la batalla, o sea, es como tratar de quitarnos esos imaginarios hollywoodenses de las guerras, que me parecen horribles. Entonces es meterlos en relación a lo que tenemos. El tercer movimiento es un canto a los fallecidos, o sea, no importa si son españoles o pues todo el mundo murió ahí, o sea, ya independientemente, o sea, es un campo santo. Y el cuarto movimiento siempre yo trato de hacer movimientos que cierren con limpieza, muy indígena, pero me parece importante. Entonces los espero esta noche y gracias por su atención y gracias por asistir. Gracias al Banco de la República, gracias doctor.